Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa para continuar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Este es un espacio en directo para que ustedes puedan participar con sus preguntas de lunes a viernes en este horario a las 6:05 de la tarde y con repetición también de lunes a viernes, pero a las 5 de la mañana. Así que saludo especial para quienes madrugan con nosotros y nos acompañan en Su Médico en Casa. Gracias por su sintonía, gracias por preferirnos, por preferir la programación de Teleantioquia. Y nuestra idea es poderles servir con estos temas de tanto interés. Su Médico en Casa, para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nuestra línea es telefónica 232-4604. Esta es una línea local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia, gratuita además, 018.000 5150 15. Vámonos a un escenario muy cotidiano: el hogar, la casa. Líquidos calientes, la mamá que está haciendo la sopa en la cocina o que está hirviendo agua, cualquier cosa puede pasar, cualquier accidente puede suceder en casa con los líquidos calientes. Es el tema de hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que estén muy atentos respecto a la información que hoy les vamos a dar para que prevengamos las quemaduras con líquidos calientes. Se estima que en Colombia se reportan entre 10.000 y 12.000 casos de quemaduras en niños, y de estas el 60% al 80% son por líquidos calientes. Las lesiones de este tipo en su mayoría se pueden prevenir. Por esto es importante la educación en prevención para evitar que más niños y adultos resulten afectados y con marcas que quedan para toda la vida. El tratamiento de las quemaduras depende del grado, por supuesto, de estas y de su gravedad. Primer, segundo y tercer grado, así se clasifican. ¿Qué medidas de seguridad debemos tomar en casa para evitar que esto siga ocurriendo? ¿Cómo prevenir las quemaduras con líquidos calientes en casa? Si bien los niños son los que resultan más afectados, pues también los adultos. ¿Qué hacer entonces en este caso? Tenemos algunas recomendaciones, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Realmente muy preocupantes estas cifras que hoy tenemos. Se reportan más o menos entre 10.000 y 12.000 casos de quemaduras de niños en nuestro medio, en Colombia. Y del 60 al 80%, estas, como lo decíamos ahora, se dan por líquidos calientes. ¿Qué tipo de líquidos? Pero también existen otro tipo de quemaduras en el hogar. Hay que prevenir, hay que evitar estos accidentes, y es el mensaje que hoy les queremos dar en Su Médico en Casa. Pero también los invito a participar activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018.000 5150 15. Y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Así que si tienen alguna inquietud, alguna duda, nuestras líneas están abiertas para que ustedes participen. Saludamos a Liliana Arango Gaviria. Ella es fisioterapeuta de Hospital San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, Liliana. Bienvenida. Muchas gracias, Yasmín, por la invitación. ¿Y las estadísticas en este año comparadas con el año anterior, cómo van? Lastimosamente. ¿En aumento? En aumento de quemados. Lamentable. Lamentablemente. Viendo las estadísticas de quemaduras por líquidos calientes en niños, en el 2017 tuvimos un aproximado de 285 niños solamente de quemaduras por líquidos calientes. Sin embargo, tuvimos una cantidad de 420 niños que tuvieron quemaduras ya con otros agentes. Entonces nos está diciendo que el líquido caliente es el principal agente que genera quemaduras en los niños. Aunque también lo hacen los adultos, ¿sí? En los niños sigue siendo el principal agente que nos genera una quemadura, y es muy considerable porque cada vez, en vez de disminuir con toda esta información que nosotros tratamos de dar, lastimosamente nos está aumentando. Pero existen también otro tipo de situaciones por las cuales se presentan quemaduras en el hogar. De esas vamos a hablar más adelante, porque antes pues yo quiero que clasifiquemos un poquito y entendamos lo que es líquidos calientes. Cuando hablamos de quemaduras con líquidos calientes, no solamente nos referimos al agua, por ejemplo, doctora. Sí. ¿Qué tipo de líquidos?
Hay líquidos calientes que se consideran claros y líquidos calientes espesos. Entonces está el líquido caliente como el agua panela, esos son los líquidos calientes claros, pero los espesos vienen siendo los aceites, las coladas, las sopas. La sopa cuando ya está como muy caladita, ¿sí? Cuando ya está revuelta, por ejemplo, con la carne, con lo que le echen de sustancia, porque eso suelta un contenido graso, entonces obviamente genera que sea espeso el líquido caliente. Hemos tenido, por ejemplo, niños quemados en trapiches de panela, ¿sí? Con brea a la hora de además hacer que las esa temperatura es altísima. Exactamente, entonces esos también son considerados líquidos espesos, las coladas, todo este tipo de alimentos que cuando ya están en su proceso de cocción, que tienden a ser un poco más espeso, por decirlo de otra forma, pues son los que generan mayor profundidad en la quemadura. Bueno, Liliana, ya que existe una clasificación respecto a estos líquidos calientes, ¿las quemaduras serían las mismas o son más graves unas que otras dependiendo del líquido? Yo creería que las quemaduras con líquido espeso son muchísimo más graves, tienen una profundidad. Como usted lo dijo ahorita, las quemaduras también se dividen, entonces acorde a la gente, al momento en el que ocurrió y al lugar o la expansión de la quemadura en el cuerpo, pues va a ser o muy profunda o menos profunda. De eso depende también la estancia hospitalaria y muchísimas otras cosas más. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la prevención de quemaduras con líquidos calientes. Quien lo creyera, es muy común. Además se ha convertido, dicen los mismos especialistas, en un problema de salud pública. ¿Por qué? Por la cantidad de niños y de adultos que están sufriendo este tipo de quemaduras. Entonces lo que siempre les insistimos es no tengamos una mentalidad de que no nos va a pasar, porque lastimosamente en un abrir y cerrar de ojos en un segundo nos puede ocurrir. Entonces la invitación siempre es hacer prevención. Nunca esperemos a que ocurra para poder tomar medidas de prevención, sino que antes de miremos si dejo el agua caliente acá, el niño puede pasar y se la puede derramar encima. Entonces es como, ¿cómo puedo evitar que eso ocurra? Y abrir la mentalidad de que a cualquiera nos puede pasar. Usted lo ha dicho, Liliana, prevención es lo más importante de todo. Si ustedes tienen algún caso que quieran compartir con nosotros, nuestras líneas telefónicas están para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Y si no, pues si tienen también alguna inquietud, porque normalmente este tipo de accidentes, por supuesto, ocurren en el hogar. ¿Y cuál es la principal causa? O sea, normalmente se dan en un ambiente como el de la cocina. Sí. Siempre decimos que la casa es el lugar más seguro y uno dice no sale el niño a la calle porque le puede pasar algo, pero en cambio si está en la casa usted dice que está tranquilo. Y al contrario, hemos encontrado que en muchos lugares de nuestras casas es riesgo para nuestros niños. Lastimosamente a la hora de las mamás estar cocinando o a la hora del baño, la ducha también. A la hora del baño también genera abundantes quemaduras en nuestros niños. Y bueno, ya hablamos de los líquidos, los clasificamos, hay unos que son más claros, otros que son más espesos. Hablemos de la clasificación de las quemaduras. Cuando llega el mes de diciembre, hablamos de quemaduras por pólvora de primero, segundo y tercer grado. En este caso también ocurre lo mismo. ¿Se clasifican en estos tres tipos? Sí, es que las quemaduras se clasifican así independiente del agente que haya generado la quemadura. Solo que en este caso la pólvora o la llama pues son más profundas que podrían ser el líquido como tal. Entonces existen 3 grados de quemaduras. Está la quemadura de primer grado, que es una quemadura que es, yo creo que a todos nos ha pasado cuando vamos a una piscina y nos ensolamos. ¿Sí? A los 8 días escaspamos, usted a los 8 días ya no tiene absolutamente nada y no quiere sino aplicarse cremita. De esa no requiere estancia hospitalaria, a no ser que de pronto usted se queme por completo todo el cuerpo y requiera de hidratación de líquidos endovenosos. Es lo único, pues, que le pongan suerito por la vena. Y están las quemaduras de segundo grado superficial, quemaduras de segundo grado profundo y de tercer grado, que estas sí son las que requieren estancia hospitalaria. Estos sí son las quemaduras que tienen nuestros niños, siendo la quemadura de tercer grado la más grave que hay. No hay hasta ahora catalogado, a pesar de encontrarlo en la bibliografía de cuarto grado, de quinto grado, sino que son estas las más graves y que nos está diciendo que requiere de una cirugía para poder sanar o cicatrizar esa área que se quemó.
Muy bien, y algunas, como lo decía Liliana, requieren, por supuesto, hospitalización. Ustedes ven en pantalla las líneas telefónicas para que participen con sus inquietudes en el tema de hoy. En Su Médico en Casa estamos hablando de la prevención de quemaduras con líquidos calientes. Y está con nosotros Magali, y a esta hora la saludamos en la ciudad de Barranquilla. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Magali, adelante. Gracias, muy amable, buenas tardes. Quería preguntarle a la doctora, ¿cuáles son los primeros auxilios que se debe practicar a una persona, ya pueda ser en la cocina un adulto o un niño? ¿Qué es lo primero para mientras llega a la clínica, mientras se le practican los primeros auxilios allá en la clínica, en fin? Claro. ¿Qué se puede aplicar? ¿Qué cremas, agua helada, papillas, en fin, no sé? Entonces quería saber eso. Gracias, muy amables. Gracias a usted, Magali, por acompañarnos en Su Médico en Casa. Es una pregunta muy interesante porque cuando ocurre un incidente como estos, por ejemplo, pues lo primero que uno hace es asustarse, entonces no reacciona de la manera adecuada. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, hay unos pasos muy importantes, como lo dijo la televidente, con respecto a, dijo dos muy claves. El primero es aplicar agua. Agua corriente, ojalá agua de chorro, conforme llegue el agua directo de la ducha a la quemadura, a la zona donde se quemó. ¿Qué va a sentir el niño? Obviamente lo que decía Yasmín, está la parte del susto, el miedo, la persona que lo está auxiliando también tiene susto, claro, también no sabe qué hacer, y muchas veces ocurrimos y hacemos actos que no deberíamos hacer. Los remedios caseros, que son un mito definitivamente, que la clara de huevo, que la crema dental. Exactamente, eso sí es un mito por completo, y sí es importante que ustedes sepan que mucha gente nos dice, es que yo me eché la crema dental. ¿Qué siente la persona en el momento de aplicarse la crema dental? Siente fresco, como si se hubiera refrescado esa zona que se quemó, pero no tiene ningún otro efecto, al contrario. Pueden quedarse alguna de esas partículas dentro de la quemadura y puede generar un foco de infección. Entonces, lo primero que debemos hacer es abundante agua, ojalá agua corriente, en la zona donde generó la quemadura. La zona afectada, Si sí. puedo retirar y si soy capaz de retirar la ropa o los accesorios que tenga el niño o la persona adulta, se deben retirar. Si no los dejo, pues solamente el hecho de que ya estén mojados, eso hace que no se siga profundizando esa quemadura, ¿cierto? Luego voy a cubrir con una sábana, que es como lo que tenemos en las casas y que no suelta pelucitas. Y ella ¿Algodón dijo, no? No, nada de algodón. Y ella dijo algo muy importante, mientras que llego al centro médico, mientras que llego al centro asistencial. Siempre debemos consultar en el momento en que nos ocurre una quemadura. Nuevamente les recuerdo el tema de hoy en Su Médico en Casa, para que participen con sus inquietudes. Estamos hablando de las quemaduras con líquidos calientes, pero si bien ocurren este tipo de accidentes en el hogar, que son muy comunes además, ya dábamos unas cifras muy preocupantes al comienzo del programa, también existen otro tipo de quemaduras. Ya hablamos un poquito de los remedios caseros, pero como lo decíamos ahora, Liliana, son un mito definitivamente. ¿Descartados entonces en primera instancia los remedios caseros cuando ocurre un hecho de estos? 100% descartados. ¿Escucharon? 100% descartados, porque lo que les acabo de decir, sienten fresco mientras se lo aplican, pero a la hora de hacer la limpieza, si nosotros no generamos una buena limpieza, puede ser un foco de infección para las quemaduras, y esto sería una complicación más. Entonces, 100% debe ser descartado el uso de cualquier tipo de remedios caseros, hablando de la penca sábila, hablando del jabón, hablando de la leche, hablando del tomate rallado o algo así. Entonces, siempre nos dicen que es muy bueno y que no ampolla y que es lo que mejor puede ocurrir, pero de verdad que el riesgo de infección va a ser muchísimo más grande. Entonces, solo agua, que no se enfríe esa zona que se quemó, y consultar. Y mucho menos automedicarse, porque es muy nuestro, es de nuestra cultura automedicarse. Aquí va a ser importante algo. Uno mantiene en la casa cremitas. Sí. Esas cremitas guardadas de hace mucho tiempo que uno que ni se acuerda que las tiene ahí. Las cremas, después de abiertas, tienen un tiempo de vigencia útil, claro, ¿sí?, que sirva. Entonces, muchas veces ocurre una quemadura y le echan un montón de cremas que ni siquiera saben exactamente qué es, o que la tienen ahí hace mucho tiempo, entonces me dijeron que esto es bueno y se lo apliqué. Cuando muchas veces lo que puede generar es un riesgo grande. Entonces, ni automedicarse, sino que tenemos todos a la mano aplicar agua, y eso es lo que debemos hacer.
¿Cómo prevenir las quemaduras con líquidos calientes? Es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Quien no creyera, nadie está exento de un accidente en el hogar con un líquido caliente. Es que ni siquiera en la ducha, ahorita lo mencionábamos. Ahora, ¿qué medidas de seguridad hay que tomar? ¿Y cuáles son las consecuencias de estas quemaduras? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa muy breve, aquí en Su Médico en Casa. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, estamos hablando de la prevención de quemaduras con líquidos calientes. Sobre este tema tengan presente los siguientes datos muy importantes a manera de recomendación. Cuando hablábamos de líquidos calientes, los líquidos más comunes que causan quemaduras son el agua, leche, sopas, aceite, agua panela y café, entre otros, además de líquidos espesos como miel y panela. En caso de sufrir una quemadura, lo primero que se debe hacer es someter la parte afectada a un chorro de agua fría, retirar prendas de ropa o accesorios que estén en contacto con la zona quemada. Para evitar infecciones, esto sí que es bien importante, podemos cubrir la herida con una sábana limpia. En caso de quemaduras de segundo y tercer grado, hay que remitir al paciente a un centro médico cercano. No se deben aplicar remedios caseros por los peligros de infectar la herida, ni cremas, porque estas deben ser recetadas por los médicos. Frente a una cicatriz, este tema lo hablamos enseguida, Liliana. Frente a una cicatriz provocada por quemadura con líquido caliente, deben implementarse cremas hidratantes, uso juicioso de las licras y las siliconas, realizar masajes en la zona afectada, utilizar protector solar y protegerse del sol y luces artificiales. Y sobre este tema pues también nos hacíamos dos preguntas antes de ir a la pausa. Una de esas recomendaciones de las cuales vamos a hablar enseguida, además de estas, y otra forma de prevenir las quemaduras y las consecuencias, por supuesto. Hablemos de las consecuencias. En el caso de las cicatrices, por ejemplo, ¿cuál es el manejo? Aquí mencionábamos algo. Bueno, cuando ya una persona o un niño en este caso puede sufrir una quemadura, según el grado de la quemadura, pues va a generar cicatriz o no va a generar cicatriz. Las quemaduras de segundo grado profundo a tercer grado siempre nos van a dejar una marca en la piel, una cicatriz. Para nosotros hacer un buen manejo de esta cicatriz tienen que utilizar unas prendas llamadas elásticos o licras, que lo que generan es presión en la piel para evitar que en el momento en que empiece ese proceso de maduración de la cicatriz, esta vaya a crecer como en grumos, que son las cicatrices queloides o las cicatrices hipertróficas, como también las podemos encontrar. Entonces siempre deben utilizar unas licras y unas siliconas. Adicional a eso, van a tener que seguir utilizando unas cremas hidratantes o emolientes y hacer unos masajes en las cicatrices diariamente. Eso sí tiene que ser como si fuera el pan de cada día, o casi que podríamos decirle, como le decimos a nuestros pacientes, la ropa interior de los pacientes. Y las quemaduras, por ejemplo, que son muy comunes con aceite caliente, pero no que se derrame el aceite, sino que se salpique porque se está friendo algo. ¿Estas quemaduras cómo se manejan cuando producen ampolla? Inmediatamente deben aplicarse agua fría. Si genera ampolla, depende de la extensión de la quemadura. Normalmente nosotros les decimos, en casa nunca revienten la ampolla, porque la ampolla funciona como una barrera protectora para evitar infección. Entonces, si es unas ampollas grandes, efectivamente tendríamos que consultar al área médica, al área del hospital, para que nos puedan hacer unas curaciones y retirar esas ampollas con todo un material estéril. Sí, gasas, guantes, pero en la casa cuando es esa pequeña ampollita como usted dice, pues nosotros les decimos por favor no la retiren, porque solamente el hecho de retirarla puede generar más exposición a infección. Mientras que si solamente chuzamos la ampollita, esperamos que ese líquido se sale y dejamos ahí esa piel que queda como arrugadita, nos funciona como una barrera protectora para que nos ayude a sanar mucho más rápido. Qué dolor. ¿Y cuáles son las quemaduras? Sí, claro, arden mucho. ¿Y cuáles son las quemaduras más comunes en nuestro medio? Normalmente en grados de quemaduras hablamos del segundo grado profundo. Esa es la que es definitivamente más graves. Y esas son las que requieren una estancia hospitalaria promedio entre 2 y 3 semanas. Ese es el tiempo en que los niños o el adulto va a estar en el hospital. Estamos hablando de nosotros como Hospital San Vicente y Comunidad de Quemados. Esta misma situación
es la que más vive Colombia, las quemaduras por líquidos calientes. Y no solamente es Colombia, es Latinoamérica los que nos hacen que las quemaduras por líquidos calientes sean el principal agente, a pesar de que hay muchos otros. ¿Y qué consecuencias se derivan de una quemadura con líquidos calientes y las secuelas que quedan? Las consecuencias van desde el área física, porque obviamente va a quedar una cicatriz, vas a tener que mostrarte al mundo con unas prendas, con unas licras, con algo que te esté apretando, que de pronto pierda un poco de su identidad y de su imagen y esquema corporal. Pero también está la parte social, de que todo el mundo me está mirando, yo no quiero ir, vení a mostrarme qué fue lo que te pasó. Y va a empezar a encontrar un sinnúmero de comentarios que obviamente pues no van a ser los más agradables en el momento de unos que son culpables, otros no son culpables. Yo siempre he dicho que nunca se quema una sola persona, se quema toda la familia que hay alrededor, porque efectivamente hay unos sentimientos de culpa y está la parte emocional que juega algo muy importante. Y lo más importante para que lo tengamos presente es la prevención. Siempre hay que prevenir. Y hablando de prevención, ya para terminar, ¿cuáles son esas recomendaciones para los televidentes? Bueno, lo primero que tenemos que decir es siempre piensen que en cualquier momento puede ocurrir. Y pensándolo así, entonces ya tenemos en cuenta de que no vamos a dejar el tinto enfriando en el borde de la mesita, sino que lo vamos a correr hacia el centro de la mesa, donde el niño no pueda tener acceso a esto. No vamos a dejar enfriando líquidos calientes en el piso. Muchas veces ha pasado que los niños caen sentados en el agua, entonces esto va a generar también obviamente quemaduras. En el baño, nunca llevemos el agua caliente en la ollita y nos devolvemos por el agua fría para poderlo mezclar, sino que inmediatamente hagamos una mezcla de esa agua antes de empezar a trasladar. Y ya se nos acabó el tiempo. Liliana, gracias por acompañarnos con estas recomendaciones tan útiles acerca del tema de hoy, prevención de quemaduras con líquidos calientes. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.